Adidas y Puma son dos de las marcas deportivas más icónicas del mundo, y sin embargo, ambas tienen su sede en este pequeño pueblo de Alemania. Esto se debe a que estas dos empresas comparten una historia muy controvertida, llena de traición, sabotaje y una rivalidad entre hermanos como ninguna otra. Adolf y Rudolf Dassler eran hermanos, pero terminaron fundando empresas de calzado rivales y convirtiéndose en enemigos acérrimos. La historia de Adidas y Puma fue como una partida de ajedrez que duró toda la vida, en la que ambos hermanos hicieron todo lo posible por destruir al otro. Incluso hoy en día, la enemistad familiar sigue dividiendo todo el pueblo donde nacieron, con una mitad apoyando a Adidas y la otra a Puma. Esta es una historia de mentiras, secretos y corrupción. Abarca 2 guerras mundiales y revela cómo los fundadores se unieron al partido nazi y fabricaron armas para el ejército de Hitler. 2 hermanos unidos por la sangre, pero separados por la avaricia y la ambición. Esta es la increíble historia real de Adidas y Puma. En 1898, Rudolf Dassler, conocido como Rudi, nació en una familia pobre. Tan solo 2 años después, nació su hermano Adolf, conocido como Adi, y se puede decir que la infancia de los 2 hermanos fue bastante difícil. Vivían en un pequeño pueblo de Alemania conocido por sus fábricas de calzado. Su padre trabajaba en una de ellas, pero no ganaba lo suficiente para mantener a toda la familia, así que su madre tenía un negocio de lavandería aparte. Ella lavaba la ropa de la gente, y luego Rudi y Adi la repartían por todo el pueblo, así que pronto se hicieron conocidos como los chicos de la lavandería. Sin embargo, más tarde ambos hermanos fueron reclutados por el ejército alemán para luchar en la Primera Guerra Mundial. Y cuando regresaron a casa, el negocio de lavandería de su madre había perdido a todos los clientes. La guerra había destruido la economía alemana y la situación parecía muy sombría. Pero esta vez, fue Adi quien tuvo una idea de negocio para intentar ayudar a su familia a sobrevivir. Adi siempre había estado interesado en el atletismo, y durante muchos años había querido seguir los pasos de su padre como zapatero. Verás, en aquella época, la gente normalmente no tenía zapatos específicos para diferentes eventos. Así que Adi pensó que si creaba zapatillas con clavos específicamente para correr, eso daría a los atletas una gran ventaja. Y así, Adi decidió convertir el lavadero de su madre en un taller para fabricar sus propios zapatos. Sin embargo, había algunos obstáculos importantes en el camino. Adi no tenía dinero ni materiales, y la guerra había dejado fuera de servicio las redes eléctricas del pueblo. Sin embargo, eso no le detuvo. En vez de comprar los materiales que necesitaba para hacer los zapatos, Adi pasó días buscando en antiguos campos de batalla cualquier material que pudiera encontrar. Utilizaba tiras de cuero de los cascos, cuerda de paracaídas rotos, básicamente, cualquier cosa que pudiera encontrar para fabricar zapatos. Para compensar la falta de electricidad, Adi se las ingenió, acopló una recortadora de cuero a la rueda de una bicicleta y consiguió que uno de sus amigos pedaleara para darle la energía que necesitaba. Gracias a la capacidad de improvisación de Adi, pudo fabricar zapatos sorprendentemente duraderos, que se hicieron populares en su pueblo. También se obsesionó con cada detalle de los zapatos y experimentó con todo tipo de materiales y diseños. Estaba claro que su negocio tenía potencial para expandirse, así que el hermano de Adi, Rudi, decidió dejar su trabajo y unirse a él. Rudi era mucho más extrovertido y carismático que su hermano, así que se encargaría de las ventas. Mientras tanto, a Adi le encantaban los deportes y era un perfeccionista con los diseños, así que se centraría en la fabricación de los zapatos. Y así, parecía que juntos formarían un gran equipo. Así que en 1924 fundaron oficialmente la fábrica de calzado deportivo Hermanos Dassler. Por supuesto, nadie podría haber predicho que esta empresa conjunta acabaría destrozando a la familia y daría lugar a 2 imperios mundiales del calzado. Rudi presentó los zapatos Dassler a todos los clubes deportivos que pudo en Alemania. Las ventas aumentaron rápidamente, lo que permitió a los hermanos dejar el cobertizo de lavandería y mudarse a una nueva fábrica mejor equipada. Ahora podían fabricar zapatos de mayor calidad y expandirse a botas de fútbol, lo cual fue oportuno ya que el fútbol crecía rápidamente en el país.
Rudy regaló pares gratis a muchos clubes de fútbol, sabiendo que, una vez vieran la calidad, querrían más. Y así, el negocio iba bien para los hermanos. Adi seguía mejorando la calidad de sus zapatos y Rudy no paraba de venderlos. Pero entonces Hitler llegó al poder y nada volvería a ser igual. Los nazis empezaron a promover intensamente el deporte y la actividad física como una forma de fomentar el orgullo nacional del pueblo alemán o prepararlos para la guerra. Esto provocó una demanda sin precedentes de zapatillas deportivas. Los hermanos Dassler estaban allí para sacar provecho de ello. Tanto Adi como Rudy también se afiliaron oficialmente al partido nazi. Algunos dirán que en aquella época era una necesidad si querías tener un negocio en Alemania, pero parece que hay pruebas de que ambos eran auténticos partidarios de Hitler. De hecho, Rudy era bastante abierto con sus opiniones políticas a favor de los nazis. Y aunque Adi era menos expresivo, estaba muy implicado en las juventudes hitlerianas. En cualquier caso, no cabe duda de que su negocio de zapatillas deportivas se benefició enormemente del régimen nazi. Pero su mayor logro llegó en 1936, cuando Alemania fue la anfitriona de los Juegos Olímpicos. Estos fueron los primeros Juegos Olímpicos que se televisaron, así que los hermanos se dieron cuenta de que era una oportunidad de oro para el marketing. Si conseguían que los atletas olímpicos llevaran sus zapatillas, sería el anuncio perfecto. Y había un atleta en particular al que querían ver usando sus zapatillas. Jesse Owens, un afroamericano que era uno de los atletas más populares del mundo. Sin embargo, patrocinar a Jesse Owens era una jugada peligrosa. Hitler veía los Juegos Olímpicos como una forma de demostrar al mundo lo que él creía que era la superioridad de la raza alemana. Así que un atleta negro ganara iba completamente en contra de lo que Hitler quería. Y por eso, que los hermanos Dafda fueran vistos apoyando a Jesse Owens era, sin duda, arriesgado. Pero Adi estaba decidido a hacerlo y fue a buscar a Jesse Owens a la Villa Olímpica. Tras una breve conversación, le mostró sus zapatillas de correr personalizadas y Jesse aceptó el regalo y accedió a llevarlas durante los Juegos Olímpicos. Verás, en aquella época las cosas eran diferentes. Los atletas estaban encantados de recibir buenas zapatillas gratis y no esperaban ninguna compensación adicional por usarlas. Jesse Owens ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín mientras llevaba zapatillas Dassler. Hitler, por supuesto, estaba furioso, ya que esto iba completamente en contra de la propaganda que intentaba difundir sobre la supremacía de la raza aria. Pero, sin duda, esto fue una promoción increíble para los hermanos, ya que el mejor atleta de los Juegos Olímpicos llevaba sus zapatillas. Gracias a esta publicidad, los hermanos pronto empezaron a recibir pedidos de todo el mundo. A simple vista, todo parecía ir de maravilla para su empresa. Sin embargo, tras bambalinas, las tensiones entre los dos hermanos empezaron a crecer y las secuelas de los Juegos Olímpicos serían el principio del fin. La fábrica de Dassler estaba más ocupada que nunca, pero los hermanos no se ponían de acuerdo sobre cómo gestionar la situación. A medida que aumentaba el estrés del negocio, también lo hacían las tensiones entre los hermanos. Rudy sentía que el negocio no sería nada sin sus esfuerzos de ventas, mientras que Adi pensaba que el negocio no sería nada sin su producto. Y las cosas se pusieron aún más tensas cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ya que se esperaba que todas las empresas contribuyeran al esfuerzo bélico. Así que la fábrica de zapatos Dafda se convirtió en fabricante de botas y armas para los soldados nazis. Rudy vio esto como una amenaza porque, durante la guerra, Adi estaba claramente al mando. Él era quien sabía de fabricación, y Rudy empezó a volverse paranoico pensando que Adi intentaba apartarle del negocio. Esto llevó a muchas peleas, pero para empeorar las cosas, los hermanos habían invertido juntos en una propiedad, así que ambos vivían en la misma casa junto con sus esposas e hijos. Y así, pasaban casi todo el tiempo juntos y empezaron a discutir más que nunca. Una noche, cuando los aliados estaban bombardeando Alemania, Adi y su esposa bajaron al sótano para refugiarse. Cuando vio que Rudy y su esposa ya estaban allí abajo, dijo, «Los cabrones han vuelto otra vez ahora». Adi dijo que se refería a los aliados, que en ese momento estaban lanzando bombas sobre ellos. Pero Rudy estaba convencido de que los comentarios de Adi iban dirigidos a él y a su esposa. Cuando la familia salió de aquel sótano, Rudy y Adi ya no se soportaban el uno al otro. Poco después, Rudy fue llamado al ejército, mientras que a Adi se le permitió quedarse para dirigir la fábrica, que ahora producía piezas para tanques. Pero mientras estaba en el frente, Rudy se convenció aún más de que Adi quería quedarse con la empresa para él solo. Así que envió una carta diciendo que no creía que Adi tuviera el carácter necesario para dirigir la empresa. Y Rudy exigió que su esposa fuera su representante mientras él estuviera fuera con el ejército. Pero Adi se negó.
El odio entre los hermanos se volvió tan intenso que Rudy denunció a Adi ante las autoridades nazis, alegando que estaba acaparando cuero que debería haberse utilizado para el esfuerzo de guerra. Como resultado, Adi fue retenido e interrogado brevemente. Tras el final de la guerra, comenzó el proceso de desnazificación, en el que los estadounidenses llevaron a juicio a los alemanes para averiguar si habían cometido algún crimen durante la guerra. Rudy fue encarcelado debido a sospechas de su fuerte implicación en el régimen nazi y pasó un año en un campo de prisioneros de guerra. Durante ese tiempo, se volvió resentido porque su hermano no hacía nada para ayudarle a salir en libertad. De hecho, los estadounidenses revelaron más tarde que el arresto de Rudy se debió a un chivatazo que recibieron. Así que Rudy estaba convencido de que había sido Adi quien le había delatado a los estadounidenses para deshacerse de él. Cuando Rudy fue finalmente liberado de la prisión, Adi estaba pasando por su propio juicio, donde se le sospechaba de lucrarse con la guerra, y Rudy no perdió la oportunidad de testificar en su contra. Por supuesto, Adi lo negó todo y, finalmente, ambos hermanos fueron absueltos. Pero después de todo lo que había pasado, ya no eran hermanos, eran enemigos acérrimos. Incluso hubo rumores de un supuesto romance entre Rudy y la esposa de Adi. Y este es el problema. Había tantas acusaciones que es difícil saber exactamente qué es verdad. Lo que sí sabemos con certeza es que, después de todas las peleas y traiciones, los hermanos no se soportaban y no había manera de que pudieran trabajar juntos. Así que, en 1948, tras meses de amargas negociaciones, Rudy y Adi dividieron los activos de la empresa y registraron dos compañías separadas, Adidas y Puma. Y con ambos hermanos impulsados por la venganza, pasarían el resto de sus vidas saboteando el negocio del otro. Para nombrar su empresa, Adi usó su apodo, Adi, y lo combinó con la primera mitad de su apellido, Dassler. Dependiendo de dónde seas, puede que lo pronuncies Adidas o, personalmente, yo siempre he escuchado Adidas. En cuanto a Rudy, él también iba a ponerle a su empresa su propio nombre. Así que al principio la llamó Ruda, pero después de unas semanas decidió cambiarlo por el nombre que todos conocemos, Puma. Pensó que sonaba mejor y decía que los deportistas querían ser como un puma. De nuevo, dependiendo de dónde seas, puedes decir Puma o Puma. En cualquier caso, dividir una empresa en dos compañías diferentes fue un proceso complicado. Los empleados tuvieron que elegir a cuál de las nuevas empresas irse a trabajar. La mayoría del personal técnico se fue con Adi y la mayoría del personal de ventas se fue con Rudy. Pero esto tuvo un efecto extraño en su pequeño pueblo natal. El pueblo donde vivían tanto Adi como Rudy estaba dividido por la mitad por un río. Así que, una vez que Adi y Rudy se separaron en dos empresas distintas, Adidas quedó en un lado y Puma en el otro. Y desde ese momento, el pueblo quedó dividido para siempre. Adidas y Puma se convirtieron rápidamente en los mayores empleadores de sus respectivos lados del río, y así desarrollaron sus propias comunidades semi-aisladas. Cada lado tenía su propio colegio, así que los hijos de los empleados de Adidas iban a un colegio y los hijos de los empleados de Puma iban a otro. También estaba muy mal visto salir con gente del otro lado del pueblo e incluso se formaron bandas rivales según las zapatillas que llevaban. Era prácticamente un delito llevar Puma en el lado de Adidas del pueblo y viceversa. Con el tiempo, el pueblo natal de los hermanos llegó a ser conocido como el pueblo de los cuellos doblados porque la gente siempre iba mirando hacia abajo para ver qué zapatillas llevaba cada uno, así sabían si podían hablarles o no. La única persona que no eligió bando fue el alcalde, que en los actos oficiales llevaba un zapato de Adidas y otro de Puma para asegurarse de que ambas marcas estuvieran representadas. Al principio, sin embargo, habría sido difícil distinguir entre las zapatillas Adidas y Puma porque prácticamente eran iguales. Sin embargo, una de las técnicas que Adi utilizaba para hacer las zapatillas de correr más estables era añadir 3 tiras de cuero en los laterales. Así que en 1949, Adi empezó a pintar estas tiras de cuero de blanco, lo que hizo que sus zapatillas destacaran al instante. Y a la gente le encantó el aspecto. Ahora que las zapatillas Adidas y Puma tenían un aspecto diferente, tanto Rudy como Adi estaban decididos a convertirse en el fabricante de calzado deportivo dominante en Alemania. Y se acercaba una gran oportunidad. Alemania se preparaba para su primer mundial tras la guerra. Rudy conocía al entrenador nacional, así que intentó acordar que el equipo alemán usara botas Puma en el torneo. Sin embargo, no lograron acordar las condiciones de pago.
Rudy estaba convencido de que el entrenador acabaría cediendo, pero esto le salió completamente mal, ya que el entrenador llegó a un acuerdo con Adi en su lugar, y así, el equipo alemán llevó zapatillas Adidas. Al principio, sin embargo, el equipo alemán parecía pasarlo mal, así que las expectativas eran bajas. Luego, para sorpresa de todos, lograron llegar a la final. Aquí acabaría su suerte, ya que jugaban contra Hungría, que no había perdido un partido en 4 años. Justo antes de que empezara el partido, comenzó a llover, y eso fue una excelente noticia. Verás, las botas que Adi había diseñado a medida para los jugadores alemanes podían ajustarse atornillando los tacos en la suela. Llamó a estas botas tacos ajustables y daban a los jugadores alemanes un agarre mucho mejor cuando el césped estaba mojado. Aún así, la final empezó mal para Alemania, ya que iban perdiendo por 2 goles. Pero a medida que el campo se volvía cada vez más embarrado, los jugadores húngaros empezaron a resbalar, mientras que los alemanes corrían perfectamente gracias a sus tacos ajustables. Pronto, Alemania marcó el primer gol, luego el segundo, y en los minutos finales del partido, se pusieron por delante. Fue una victoria sumamente improbable para Alemania Occidental, que los aficionados describieron como un milagro. Por primera vez desde la guerra, el pueblo alemán tenía algo de lo que sentirse orgulloso. Fue uno de los momentos culturales más inspiradores del país, y como el equipo había ganado llevando zapatillas Adidas, eso convirtió a Adi en una especie de héroe nacional. Adidas experimentó una explosión masiva de demanda. Mientras tanto, Rudy estaba devastado por haber perdido una oportunidad de oro para promocionar su empresa. Las tensiones aumentaron aún más. 2 años después, durante los Juegos Olímpicos de Melbourne, el envío de zapatillas de Puma misteriosamente no fue liberado por la aduana, pero el de Adidas sí. Circularon rumores de que los agentes de aduanas habían sido sobornados por Adidas para no dejar pasar el envío de Puma, de modo que la mayoría de los atletas llevaran zapatillas Adidas en su lugar. Rudy estaba furioso porque Adidas acaparaba toda la atención, y durante los años siguientes, Adidas y Puma intentarían superarse mutuamente en cada oportunidad. La rivalidad y venganza de Rudy y Adi les llevó a expandir sus negocios. Ambas empresas empezaron a vender zapatillas en el extranjero y luego otros productos como pantalones cortos, calcetines y deportivas. Lo que hacía una, la otra imitaba. Y con ambas compañías expandiéndose rápidamente, los 2 hermanos recurrieron a la ayuda de sus hijos. Así que el hijo de Adi, llamado Horst, empezó a tomar decisiones para Adidas, y el hijo de Rudy, llamado Armin, empezó a tomar decisiones para Puma. Con una nueva generación de deslumbrantes, podrías pensar que el drama familiar se habría calmado, pero en realidad fue todo lo contrario. Muy pronto, los hijos tendrían sus propios motivos para odiarse entre sí. Ambas empresas se enfrascaron en una carrera de patrocinios para cerrar acuerdos con los mejores atletas. Gastaban enormes cantidades de dinero agasajando a las mayores estrellas para intentar que llevaran sus zapatillas. Sin embargo, esto pronto se les fue de las manos. En los Juegos Olímpicos de 1968, Horst y Armin malgastaron cantidades ingentes de dinero al entrar en guerras de pujas entre ellos para patrocinar a ciertos atletas. Esto disparó sus costes y destrozó sus beneficios. Así que antes del Mundial de 1970 en México, hicieron un pacto secreto. Verás, en ese momento, había un atleta por el que ambos estaban deseando fichar, Pelé. Pelé no era un futbolista más. Fue considerado el jugador más talentoso del mundo. Dado que era mundialmente famoso, fichar a Pelé habría sido un cambio radical para Adidas o Puma. Pero Horst y Armin sabían que si alguno de los dos lo intentaba, el otro simplemente haría una oferta mejor. Y seguirían superándose hasta quemar todo su dinero. Así que se llegó a un acuerdo, ni Adidas ni Puma patrocinarían a Pelé. Él estaba totalmente fuera de los límites. Así que te puedes imaginar el shock y la rabia del equipo de Adidas cuando encendieron los cuartos de final del Mundial y vieron a Pelé llevando unas zapatillas Puma. Mientras los equipos se colocaban para el pitido inicial, todas las cámaras estaban enfocadas en Pelé, y justo antes de que comenzara el partido, Pelé le pidió al árbitro que parara un momento. Luego, se arrodilló y se ató los cordones de las zapatillas. Durante esos pocos segundos, Puma dominó millones de pantallas de televisión en todo el mundo. Sin que Adidas lo supiera, Puma había fichado a Pelé en un acuerdo de más de $125.000, y conseguir que parara el partido para atarse los cordones fue, literalmente, la publicidad perfecta. Pelé llevó a Brasil a la victoria en el Mundial, lo que elevó la posición global de Puma y convirtió sus botas en superventas mundiales durante años. Obviamente, Horst estaba furioso porque Armin había roto su pacto. La rivalidad de los Dassler volvía a estar en marcha y más fuerte que nunca. Mientras tanto, Adi y Rudy ya estaban en la setentena.
seguían sin hablarse desde hacía muchos años y continuaban odiándose. De hecho, incluso cuando Rudy estaba muriendo de cáncer de pulmón, Adi se negó a verlo o incluso a ir a su funeral. El propio Adi murió unos años después. Ambos hermanos están enterrados en el cementerio de su pueblo, pero en extremos opuestos. Así que, incluso en la muerte, siguen estando divididos. Hola leyendas, soy John. Quería compartir una noticia emocionante. Magnates Media no es una gran empresa. Literalmente empecé este canal yo solo desde mi habitación, haciendo vídeos horribles. Ni siquiera podía permitirme un trípode, así que apoyaba la cámara en libros, por eso el ángulo salía torcido. Nunca imaginé estar donde estoy ahora, porque ahora puedo hacer vídeos sobre cualquier tema interesante y hacerlo desde cualquier parte del mundo, ya que no tengo que salir en cámara. Y tengo un pequeño equipo que me ayuda, lo que significa que podemos ser súper creativos con los vídeos, como experimentar con 3D y animaciones locas. Es como dirigir tu propio mini estudio de cine donde puedes hacer lo que quieras. Me costó años entender cómo funciona el algoritmo, contratar a las personas adecuadas, conseguir patrocinadores y ganar más dinero. Todo eso que los creadores nunca cuentan públicamente. Por eso pasé meses y meses recopilando todo lo que he aprendido en un sistema sencillo que cualquiera puede seguir. Por ejemplo, si quisieras tener tu propio canal sobre crímenes reales, historia, tecnología, finanzas, deportes o cualquier cosa que te interese, solo tienes que seguir este sistema que he creado. Literalmente, te muestro todo lo que necesitas para ganar un sueldo a tiempo completo con YouTube y todos los secretos detrás de cámaras de cómo hago los vídeos y cómo hice crecer el canal de 0 a más de 1.600.000 suscriptores. Y cuando te inscribas, también tendrás acceso a una comunidad de otros creadores, como los que ya tienen canales exitosos y han pasado por el programa, con quienes podrás conectar. Además, yo mismo estoy en la comunidad respondiendo preguntas, así que literalmente puedes preguntarme lo que quieras para que nunca te sientas atascado. Sinceramente, este es el sistema que me habría gustado tener cuando empecé, ya que me habría ahorrado años de errores costosos y que consumen mucho tiempo. Así que si alguna vez has querido hacer crecer tu propio canal de YouTube, este sistema es perfecto para ti. Simplemente haz clic en el enlace en la descripción de abajo para reclamar una de las plazas que quedan o entra en Magnates Media System, y en un minuto estaré charlando contigo dentro de la comunidad. Tanto Adidas como Puma habían perdido a sus fundadores, y sin ellos, a sus hijos Horst y Armin les costó mucho tomar las riendas. Bajo el liderazgo de Horst, Adidas se centró tanto en los acuerdos de patrocinio y en gastar más que Puma que se gastaron casi todo su dinero y se olvidaron por completo de lo que realmente les importaba a sus clientes. Mientras tanto, Puma, bajo el liderazgo de Armin, se centró únicamente en expandirse al nivel de Adidas, cosa que no sucedió y, por ello, la calidad de sus productos se resintió. A finales de los años 70 y principios de los 80, ambas empresas pasaron por una época terrible y para 1989 estaban al borde de la bancarrota, así que ambas se vendieron a inversores privados. Ahora Adidas y Puma eran el problema de otros, pero revivirlas no iba a ser fácil. Adidas y Puma habían estado tan centradas en superarse mutuamente que, para los años 90, Nike había superado a ambas y se había convertido en el líder indiscutible de la industria deportiva. Sin embargo, en 1993, Robert Louis Dreyfus, un multimillonario suizo conocido por reflotar marcas, compró Adidas. Quería posicionar a Adidas como la marca deportiva para atletas serios, pero también hacerla volver a ser cool. Así que se centró en crear productos innovadores como las botas Predator y en asociarse con estrellas del deporte como David Beckham, Kobe Bryant y Andre Agassi. Para 2006, Adidas ya estaba en una posición mucho mejor, así que Louis Dreyfus compró Reebok por 3.800 millones, y en 2013 se asociaron con Kanye West para crear las Yeezys, que se convirtieron en una marca valorada en miles de millones por sí sola. Así que, gracias a Louis Dreyfus, Adidas pudo plantar cara a Nike y ahora era más grande que nunca. En cuanto a Puma, fue comprada en 1993 por un joven ejecutivo alemán llamado Jochen Seidl, y él adoptó un enfoque muy diferente. Puma era más pequeña que Adidas, así que, una vez que Seidl se aseguró de que volvían a fabricar productos de calidad, entró en mercados de nicho como la Fórmula 1. Luego consiguió acuerdos con atletas de alto perfil como Usain Bolt. Pero lo más importante de todo, Seidl convirtió a Puma en algo más que una empresa deportiva. Al colaborar con diseñadores atrevidos como Alexander McQueen e incluso fichar a Rihanna como directora creativa, posicionó a Puma como un actor provocador y rebelde en el mundo de la moda en general. Gracias a Seidl, Puma había recuperado el estatus de marca valorada en miles de millones de dólares a mediados de los años 2000, y ahora es la tercera empresa de ropa deportiva más grande del mundo, solo por detrás de Adidas y Nike.
Adidas y Puma ya no son empresas familiares. Así que en 2009, finalmente pusieron fin a la rivalidad de los Dazzler organizando un partido amistoso de fútbol en la ciudad natal de Adi y Rudy. Empleados tanto de Adidas como de Puma jugaron juntos en equipos mixtos, e incluso los dos directores generales jugaron en el mismo equipo como muestra de solidaridad. Sin embargo, incluso hoy en día, la ciudad donde empezó todo sigue estando dividida. Con la sede de Adidas a un lado del río y la de Puma al otro. No puedes evitar preguntarte, si los hermanos Dazzler no se hubieran peleado y no hubieran pasado tanto tiempo enfrentándose, quizá habrían construido la marca deportiva número 1. Pero en su lugar, lo hizo Nike. Y para ver cómo lo lograron, solo haz clic en esta miniatura en pantalla. Créeme, la historia de Nike es una auténtica locura. Nos vemos allí. Salud.